Que justo ya por fin se anunció la cartelera de la Casa Blanca, tenemos a Ilia Topuria allí y podemos hablar muchas cositas, intrahistoria, anécdotas, etcétera. Con todo el revuelo que hay, ¿no? Estás hablando de guerras, ataques. ¿Hasta qué punto es seguro hacer un evento de este calibre de la UFC en la Casa Blanca? El reto logístico de seguridad me parece enorme. Al final es una oportunidad muy grande para todo aquel que quiera hacer daño para intentar hacerlo. Que si John Jones, Pereira, que si McGregor volvía otra vez, que si Islam contra Ilia Topuria. Y de repente sale Ilia Topuria contra Getches. Este es de los pocos eventos donde la UFC no decidían solos. Ha tenido que pasar por asesores de Trump y por Trump, 100%. ¿Han podido cambiar los planes? 100%. ¿Han contactado a muchos? También. Si por la UFC fuera, habrían hecho un evento, estoy convencido, de 6 combates, 12 luchadores, los 12 Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es el mejor momento para Estados Unidos en la UFC. Tanto John Jones, que lo único que quería para volver era pelear en la Casa Blanca, no creo que le volvamos a ver pelear nunca. En Estados Unidos, en la Casa Blanca, en un evento tan importante, haces un main event y no hay ningún estadounidense. Iba a preguntar un poco también con el meollo que ha habido, no tanto de Ilia, de cómo va a estar mentalmente después de todos los episodios que ha tenido con el tema de su exmujer, etcétera. ¿Cómo has visto a Ilia, no, este sábado? Pues ser el villano de aguarles la fiesta a los estadounidenses Le tiene en por la el Casa casi. Blanca, ¿sabes? Pues creo que es algo que sí que le motiva. ¿Cómo te crees que Ilia se podría retirar? A lo mejor con Makachev. Sí, yo creo que ese es el enemigo final, a no ser que haya algo de España. Siempre me ha gustado mucho escribir y tenía clarísimo que quería hacer algo que sumara a la industria de las MM en España. En el momento que surge hacer el prólogo, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? Si Ilia accede, ¿te sorprendió algo de lo que leíste que escribió Ilia? Si dijiste, ¿te voy a corregir o no había cojones a corregirle, ¿no? No había, no había. Pero ¿qué estrella dirías tú que va a ser la próxima de la UFC? Que va a reemplazar a un Ilia Topuria, que va a reemplazar a un Makachev. Bienvenidos, chicos y chicas, a un episodio nuevo de La Escalera Roja. Alvarito. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bien, además estamos hoy con Alvarito Y con otro Álvaro también. y con otro viejo conocido del canal, Sí, sí, sí. Álvaro Colmenero. Álvaro, Un auténtico placer, chavales. un gustazo. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Además, todo bien. Segunda vez que ya vienes Sí, sí, sí. aquí a nuestro podcast. Además, yo me siento muy cómodo con él porque sí es un tío muy cercano. Aquí donde le veis también, o sea que hay un trato natural. Y eso desemboca a que vuelvas a acudir. Además, presentando cosas. Es un placer, o sea, si no me lo hubiera pasado bien en la primera vez, también os digo, no habría vuelto, ¿eh? O sea Claro. que yo estoy muy cómodo también con vosotros, la verdad que os lo curráis, además las entrevistas, metéis ahí buenas preguntas, buenos datos. Y además, como estoy un poco de enhorabuena también, pues aprovechamos y hablamos también de mi libro, mi primer y nuevo libro, Asalto al Octágono. O sea que muy contento de estar aquí con vosotros. Y vamos a darle, además, grandísimo timing, os lo decía antes, Sí, total. que justo ya por fin se anunció la cartelera de la Casa Blanca. Tenemos a Ilia Topuria allí. Y podemos hablar muchas cositas, intrahistoria, anécdotas, etcétera, de todo lo Sí, que ha sí. pasado. Hoy pinta podcast potente, Va a sí. ser un podcast muy, muy picante Con muchas cosas que con hablar. muchísimas cosas, totalmente. Bueno, vamos a hablar primero del libro, si os parece bien. Primer libro, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? Creativo a la hora de escribirlo? ¿Se te ocurrió? ¿Siempre has querido escribir Sí, tío. un libro? Cuéntanos. Siempre había querido escribir un libro. Al final mi formación principal era la prensa escrita, la parte escrita. Lo de la tele luego me ha venido dado, lo de YouTube también, pero yo nunca, siempre lo digo, nunca he estudiado nada, ni de audiovisuales, ni de cómo hablar una cámara, ni historias. O sea, me salga bien o mal es lo que hay porque no ha habido formación detrás. Sin embargo, el asunto de la escritura, sí, yo hice la carrera, hice un máster en el ABC, siempre me ha gustado mucho escribir y tenía clarísimo que quería hacer algo que sumara a la industria de las MM en España, que ha sido siempre mi objetivo primordial, hacer de una pasión una profesión y dejar el mayor legado, huella posible, pero ya desde un ámbito de sumar, ¿sabes? No de ego, de, tengo un libro, sino, Claro. joder, vamos a hacer que la gente se acerque a las MMA, a la UFC, y para ello yo creo que un libro está muy bien porque es algo inmóvil, es algo que tienes ahí, que es una fuente de conocimiento y que es una manera de hacer crecer el deporte. Entonces, desde el primer momento, tío, que empecé a estudiar periodismo, quería hacer un libro. Ahora bien, y decirlo a todo el mundo que lo quiera escribir,
Desde ahí hasta entonces ha pasado 10 años. O sea, que no es fácil, que hay que ponerse, que hay que encontrar el momento, que si no te sale a la primera sigas intentándolo. Yo en mi caso fue porque me vinieron a tocar la puerta desde una editorial gorda, que es HarperCollins, y me vino muy bien, porque fue ese empujón que necesitaba para terminar diciendo, venga, vamos a hacerlo. Conceptos tenía muchos, y ellos me ayudaron un poco a aterrizarlo. Y eso fue bastante positivo porque lo más difícil, y tengo borradores de hace 5, 6, 7, 8 años, es esos borradores convertirlos en una estructura fija, hacer capítulos y ponerte a escribir los capítulos, enfrentarte a la hoja en blanco, que hay días que te quieres pegar un tiro, que no te salen, que no estás inspirado, que te parece una mierda, que lo borras, que lo cambias. Y eso es complicado de gestionar. Y luego el libro, al final, desde la editorial me propusieron hacer algo a través de combates, como para tener un concepto muy claro. Yo quería contar la historia de las MMA, la historia de la UFC, y lo teníamos que vincular mucho a lo que hemos vivido nosotros, que es el fenómeno Ilia Topuria, y incluso hacerle un espacio al resto de luchadores españoles, que es el final, es como un bonus track de los que han pasado y los que tenemos actualmente. Había que repasarlo, aunque fuera brevemente, sí. Y dejar un poco constancia, ¿no? de todo lo que ha habido. Por lo tanto, creo que ha sido complicado, ha sido un reto, cómo cuentas la historia de la UFC a través de combates, que sean en orden cronológico y cuando vas soltando las pildoritas de información que tienes que dar. Era difícil, pero yo creo que ha quedado bastante bien, se ha ejecutado bien. Y al final es eso, son combates legendarios. Tenemos 3 capítulos, por ejemplo, de Ilia Topuria, pero tenemos otros de George St. Pierre, de John Jones, Demetrius Johnson, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor, Javier Nurmagomedov. O sea, al final contamos todas las historias de las grandes leyendas de la UFC y sobre todo algo que es lo más, yo creo, anecdótico, curioso, es cómo se conformó la UFC, cómo pasó de ser algo muy de pan y circo, muy salvaje, poco reglado, cómo hubo una cruzada del senador John McCain que intentó hacer desaparecer la UFC y cómo se encontraron, ¿no? Se fueron adaptando, evolucionando, también con la aparición de Dana White, por supuesto, como figura principal de la evolución del deporte, y encontraron la manera de que esto siguiera creciendo, cómo se compró por $2 millones, se vendió por 4.000 millones, cómo las televisiones fueron creciendo, ¿no? en el pago que le daban a la UFC y eso la convirtió en una organización referente. Hay mucha información condensada en casi 300 páginas, así que yo espero que la gente lo compre, lo lea y que nos diga qué les parece. Bueno, de todas formas dejaremos en la descripción por si alguien quiere acceder a comprarlo, porque creo que es un libro, la verdad es que es sobre todo para la gente que le está llamando, que como has dicho, ¿no? Parece que estamos viviendo ese momento más de auge, pues si quiere quedarse es un muy buen libro para poder de hecho aquí en España hay más libros así hablando del UFC. Algo ha habido. Luego yo sobre todo me he enterado en general cuando me metí a ver el mío, que te salen como otros relacionados. Sí. Y había algunos, no sé si es de españoles o de habla hispana al menos, era como curiosidades de la UFC, alguna leyenda de la UFC, había como otros libros. Y sí que es verdad que hace años un periodista que se llama Diego Ortiz hizo uno, que se llamaba MMA, una historia de éxito, creo que era el nombre del libro. Y claro, él ya había dado pinceladas de lo que era esto un poco. Yo en su día me lo leí, pero ya no lo recuerdo exactamente cómo era. Incluía alguna entrevista y bueno, estaba bien, pero yo creo que por mi parte tenía que hacerlo lo más profesional posible. Lo más complicado también del libro ha sido que he entrevistado a muchos legendarios, a muchos peleadores legendarios, y eso es estar persiguiéndoles a la gran mayoría. Como anécdota, como curiosidad, el que más fácil me puso todo fue George St. Pierre, que es una super leyenda, junto con John Jones, hay el debate quién es el mejor de todos los tiempos. Y a través de Jorge Blanco, de España, un zaragozano que vive en Canadá desde hace muchísimo tiempo, me puso en contacto con él, macho, y fue de un día para otro. Y me firma el epílogo del libro, además, o sea que muy contento, pero pues tienes que perseguir a Alberto Cerro León. La gente dirá, ¿este quién es? Peleó en el UFC 2, es un vizcaíno, el primer español que peleó en la UFC en 1994. Perseguía a Fabricio Verdún, a alguno de la familia Gracie también, legendaria. Entonces ha sido complicado el tener todas las entrevistas y luego pues juntarlo, mezclarlo. Entonces es un libro bastante profundo, pero que se lo han leído ya bastantes personas que no conocían nada de la UFC, de las MMA, y me dicen que han aprendido a través de este libro. O sea, que contento. O sea, que algo hemos hecho bien, ¿no? Algo hemos hecho bien, Algo hemos hecho bien. De hecho, en el libro abordan varios combates. A nosotros nos gustaría tocar así alguno por encima, sin profundizar tanto, porque claro, para profundizar está el libro, que vuelva a estar disponible en la descripción. Buen marketing. Buena publi, sí, señor. Me gustaría un poco tocar ese nacimiento, ¿no? El nacimiento de la UFC.
en 1993, si no me equivoco. Sí, 12 de noviembre. Ese combate. Vamos a hacer como si fuera. Tú has visto el típico vídeo de L de fútbol, ¿no? Que cuenta un poco el combate. Pues querría trasladarlo un poco también a ese. Pues ese mira, punto. esta es una de las curiosidades que es interesante y es que ese capítulo no es un combate, es un evento directamente. Porque al final la gana Royce Gracie. De hecho, Royce Gracie gana el UFC 1, el 2 y el 4. El 3 gana su combate, pero se retira porque estaba reventado después de un combate muy exigente para él. Ese es el UFC 1 y es, claro, yo me he tenido que revisar todos estos Claro. eventos y verlos. Es una locura. Es una ver locura. eso. Y si indagáis por YouTube, todavía tienes ahí, sabes que la UFC intenta bajar todos, pero tienes algunos combates que son de locos. Rollo, luchador de sumo contra taekwondista, por ejemplo, no, en este caso creo que era karateka. Tienes uno de kickboxing contra otro de, me lo invento ahora, jiu-jitsu brasileño. Sí, No, que- en este caso hay una imagen que es buenísima, que es ver a Royce Gracie, que es el de la familia de los fundadores del jiu-jitsu brasileño, enfrentándose contra un boxeador que llevaba solo un guante puesto. O sea, es de locos. Es Tú un evento de imagínate. Jordi Wild, literalmente. ¿eh? Sí, sí, claro. El comienzo del UFC es un evento de Jordi. Es de locos. Todo ello en una misma noche, por supuesto. Y veías pues, a uno de sabato, de kickboxing, con un pantalón de estos de full contact que te llega hasta los tobillos, contra otro, ya te digo, con un guante puesto solo, el resto con los nudillos al aire libre, un luchador de sumo con una faja que no exactamente no era la de sumo, pero del rollo, ¿no? Un calzón Sí, de sí, estos mira. que se llama Taylor Tuli, un hawaiano, o sea, era todo muy bizarro, muy extravagante y muy ahora incluso desagradable de ver, acostumbrado a lo Claro. normalizado que está todo. Pero es verdad que sin aquellos inicios, pues no estaríamos en el momento en el que estamos. Por lo tanto, fue un evento que en aquel momento rompió para bien y para mal mucho. Tuvo una audiencia muy, muy grande para lo que esperaban ellos, pero también muchísimas críticas. Lógico. De hecho, cuando el senador John McCain en 1996 empieza esta cruzada, es porque le llegan los vídeos en un VHS. Antes los emitían a través de Semafore, de una televisión por cable de pago, pero luego los guardan también en cinta VHS y le llegan esos eventos y es cuando dice, yo voy a acabar con esto, pero ya, esto es una vergüenza nacional, Claro. llegó a decir, ¿sabes? Se lo llevó al terreno diplomático, habló con todos los gobernadores de los estados para que las prohibieran. Joder. O sea, fue una locura. Pero fue el inicio de absolutamente todo y es digno de recordar. Yo creo que a veces también hay que conocer la historia para no repetirla. No creo que se repita ya en los momentos en los que Me estamos. asustaría, la verdad. Pero es verdad que era algo muy loco, entonces hay que contarlo. Sí, es no, es no. la historia del deporte. Los primeros eventos fueron así. Ya fue en el UFC 28, que ese es otro de los... Empiezo... digamos que esta figura literaria se llama en extrema res, que es empezar por el final. Empezamos con el capítulo Ilia Topuria contra Charles Oliveira, pero luego ya el segundo es el UFC 1 y luego el tercero es el UFC 28, que es cuando ya se empieza a normalizar el deporte, cuando se empiezan a introducir las normas, las divisiones, las categorías de peso, etcétera, y intentan empezar a construir un deporte de verdad. Bestial que sea después de 28, ¿no? En plan. Claro, los primeros en plan, fueron, después de fueron 28. muchos eventos. Pero tardaron en darse cuenta, ¿no? Claro, Que a lo pero mejor- también hay que ponerlo todo lo digo en asalto al octágono, también hay que ponerlo en el contexto de la época. Claro. O sea, era una época en la que pues, era todo dar palos de ciegos, querían la primera imagen que ellos querían vender a través de hecho de Camel McLaren, que es uno de los directivos que participaron también de la fundación de UFC, la imagen que ellos querían vender era lo más extremo y sangriento posible. Claro, luego se dieron cuenta si no vamos a ningún lado. O sea, esto hay que arreglarlo, esto hay que vestirlo bien. Y cuando llegó Dana White con los hermanos Fertitta que compran la UFC en 2001, ya empiezan a invertir para acabar con el look underground, empezaron a meterle mucho dinero en marketing, a trabajar todo el envoltorio más allá del contenido, que introdujeron las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, que sirvieron como estructura ya para el futuro, luego se fueron modificando, etcétera. Pero partimos de lo que partimos, que era una absoluta locura. Sí, de hecho yo creo, si no me confundo, lo que yo he visto, que está en YouTube de esa época, creo que sí, y he visto golpes que a Claro. día de hoy serían ilegales, yo creo, ¿no? Por supuesto que sí, allí sobre todo hay uno muy claro que es el soccer kick, que en RIF y en algunas promotoras todavía vale, que es patear a la cabeza cuando alguien está Eso tendido. es. Cuando tiene más de 3 apoyos está prohibidísimo en las reglas unificadas de las MMA, es decir, si está de rodillas y tiene un brazo puesto, tú no le puedes patear. Y ese tipo de golpes estaban permitidos. Y hay muchas anécdotas de aquellos momentos. Recuerdo Gerard Gordeau, que luego
llega a la final contra Royce Gracie, este tipo al gordo, perdona que lo diga así, pero es que en la realidad de sumo, al luchador de sumo, a Teila Tuli, le conecta un patadón, un high kick cuando está medio tumbado y se le incrusta un diente en el pie y debe ser como lo típico, ¿no? Que se astilla un poquito, no era muy grande, entonces se le queda incrustado ya todo todo el torneo ahí hasta que no termina todo, no se da cuenta que lo tiene. O sea, era algo tremendamente loco, pero hay que conocer esos orígenes para ver en lo que nos hemos convertido, ¿no? O sea, la historia es muy larga y la tenéis toda en el libro, pero terminamos con la actualidad. La actualidad se acaba de firmar un contrato millonario de 7.700 millones de dólares para los próximos 7 años con Paramount. O sea, es decir, mucho dinero para poder demostrar que es una organización referente, preponderante a nivel deportivo global y que la idea es competir con la NBA, con, hombre, la NHL todavía, la NFL ya es otra cosa. La NFL está muy por arriba, al final es su deporte nacional, se cobra muchísimo dinero, pero sí que se están convirtiendo en una empresa muy, muy referente, muy potente. No sé si se puede decir ya o no, pero bueno, lo digo, si no lo olvidáis, la pandemia en su momento fue un ejemplo muy pedagógico de cómo la UFC resolvió la crisis. Fue la primera compañía internacional deportiva que se puso en marcha. Con aquello que hizo del UFC Apex, sus propias instalaciones, con lo de la Fire Island, que era en la isla de Jazz de Emiratos Árabes Unidos. O sea, han sabido gestionar muy bien las crisis, salir adelante y hoy en día tienen un negocio que es muy, muy exitoso. Pero todo tuvo sus pasos y sus contratiempos también. Ostras, me acuerdo en pandemia ahí el combate es que no había público y que se escucha perfectamente los golpes, que eran loco, pero loco, loco. Sí, además se llegaron a hacer también eventos en estadios enormes donde no había nadie. Claro. Es más que los de producción. Porque luego tienen el UFC Apex, que ahora se llama Meta Apex, que es un cuartelillo general en unas naves gigantes que tienen allí en Las Vegas, donde plantas el octágono y toda la producción propia es suya. Por eso siguen haciendo algunos eventos ahí porque le sale tirado. Claro, ya tienes todo montado. cierto. Y al final, como lo pasas por televisión, la televisión te paga un dineral. Y ahora además lo han ampliado y van a meter también, bueno, ya está, ventas de entradas muy caras, porque antes solo pasaban los manager, familiares, amigos, invitaciones. Ahora ya también hay algo de ventas de entradas para seguir. Esta gente, ya sabéis, intentan sacar Sí, sí. pasta Donde donde sea. pueden. Pero encontraron maneras para resurgir, para seguir adelante y es que es un ejemplo clarísimo de cómo gestionan de bien las crisis. Las mayores crisis las tienen en los combates. Se les caen muchísimos combates y es normal, en este deporte es lo que hay, es lo que pasa, pero imagínate cuando tienes una cartelera súper grande establecida y de repente, ¡pam! Y la resuelven siempre, de alguna manera u otra, a veces mejor, peor, pero siempre la resuelven, con lo cual son unos cracks en eso. Sí. Claro, es complicado. Luego también tenemos como parte del libro importante, hay un momento en el que la UFC parece que incluso puede desaparecer, 2005 si no me confundo, y hay un combate que lo cambia todo. 100%. Se nota que estás bien informado. En 2005, el de Ultimate Fighter fue un formato que hizo que todo digamos, la curva de pérdidas se pudiera revertir. Desde 2001 hasta 2005, Dana White y los hermanos Fertitta empezaron a invertir. ¿Y qué es lo que pasa? Que la deuda empezó a subir un montón. Ellos compraron la UFC en 2001 por 2 millones, acumularon muchísimas pérdidas y no encontraban la manera de revertir aquello, por mucho que habían cambiado el look underground, que habían cambiado todo. Y entonces se les ocurrió, pues mira, ya hemos cambiado el continente, tenemos que cambiar el contenido, tenemos que hacer algo. E hicieron el de Ultimate Fighter. Ahí es cuando nace el reality, que para que la gente lo entienda, es como una especie de Gran Hermano, pero de luchadores. En una casa en Las Vegas donde coinciden 16 luchadores, 8 de un peso, 8 de otro, se van enfrentando entre ellos. Claro, eso tiene mucha amiga, porque tienes mucha historia dentro, hay rencillas, hay roces, y a veces te has hecho muy colega de uno y te tienes que partir la cara luego con él, ¿no? Porque es lo que toca y tú lo que quieres es ganar. El que gana un premio de pasta y también gana un contrato con la UFC. Por lo tanto, es un formato, o en su momento lo fue, muy revolucionario. Y en el 1 justo lo que ocurrió es que a la final, en el peso semipesado, llegaron Forrest Griffin y Stephen Bonnar, que esta Dana White la cataloga como la pelea más importante de la historia de la UFC, porque consiguieron que detrás de la WWE, que ya era seguida allí, les hicieran un huequito para poner esto en la televisión más generalista, digamos. Metieron esta pelea, también metieron la de Diego Sánchez. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que fue el que ganó Diego Sánchez de su peso en el medio, y en el semipesado eran Forrest Griffin y Stephen Bonnar. Y fue un peleón de estos, de al final que tiran más por corazón, por coraje, que por técnica, pero fue de esas peleas muy llamativas.
Y funcionó muy bien, tuvieron una audiencia brutal, más del 50% de esa que había visto la WWE, que era muy seguida, se quedaron a ver esto y lograron con esto renegociar muy al alza los derechos televisivos con Spike TV. Empezó a entrar pasta y con esta pasta fueron tapando los agujeros y lograron poco a poco revertir toda la curva. Entonces Dana White dice que aquella pelea es la más importante de la historia porque sin ella quizás hubieran ido a la quiebra y nunca hubieran podido llegar a los niveles en los que están hoy. Lo ganó Forrest Griffin y la verdad que es una maravilla, es uno de los capítulos del libro, claro, porque fue súper importante, tío. No, y fíjate qué curioso, porque ahora casualmente están aliados también un poco con la WWE. O sea, para que veamos hasta qué punto... Sí, no, es que forma parte TKO, ¿no? de TKO Holding Group, efectivamente. Totalmente. Con lo cual, sí, están ahí ahora, sobre todo es Zuffa Boxing, que eso es otro melón, que han empezado ahora a promover el boxeo también, que Dana White, la historia también la contamos en el libro, es promotor de MMA el más exitoso, pero su sueño siempre habría sido ser promotor de boxeo. Y ahora lo está cumpliendo. Y también llegó a ser manager de peleadores de la UFC en su momento, de Chuck Liddell, de Tito Ortiz, que eran estrellas de aquel momento. El tío ha tocado todo y lo que toca normalmente a su manera, pero lo hace exitoso, ¿eh? Sí, lo convierte en oro totalmente. Sí. Algo del libro también, y ya cerramos y pasamos que también a esa cartelera de la Casa Blanca, pero nos ha llamado también mucho la atención, ¿no?, que el prólogo lo hace Ilia Topuria, perdón. Y yo te iba a preguntar, ¿no?, en el momento que surge hacer el prólogo, ¿no?, cómo surge esa idea, si Ilia accede, si luego también tú te sorprendió algo de lo que leíste que escribió Ilia, si dijiste, ¿te voy a corregir o no había cojones a corregirle, ¿no? No había. Como si No quería había. haber puesto... No había porque estaba bien. Vale. Estaba muy bien escrito. No es muy largo, tampoco es largo el epílogo de George St. Pierre, pero estaba muy bien escrito, todo hay que decirlo. Y nada, un placer, la verdad. Tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido que fuera él. Podría haber dicho que no también perfectamente y no habría pasado nada. Al final, en el nivel en el que está, yo entiendo que hace un montón de cosas por beneficio comercial. Total. En este caso, ningún tipo de beneficio. Obviamente no lo hemos pagado por hacer el prólogo y se prestó a ello. Yo creo que también en un libro que está llamado, al menos ahora a corto plazo, luego vendrán muchos más de gente y será brutal, pero está llamado a ser un poco el libro en España de MMA. Tiene 3 capítulos, tiene mucha importancia. Lo bueno de sus capítulos además es que he vivido yo esas Fight Weeks, he estado con él, le he preguntado, hay anécdotas, pues tenía mucho sentido que Ilia Topuria hiciera el prólogo. A mí la verdad que me hacía ilusión también, por supuesto. El de George St. Pierre, como me parecía un poco surrealista incluso, pues me hizo también especial ilusión. Pero con Ilia Topuria yo creo que directamente es que tenía todo el sentido. Y tardaron un poquito, pero súper receptivos, lo hizo, yo encantado y obviamente es un reclamo. Tú vas por ahí, por la librería, y a lo mejor ves a Álvaro Colmenero y sí, te puede molar, un gran periodista, pero ves Ilia Topuria, claro, y te llama la atención, está claro. Hombre, llama. O sea que es un buen reclamo, sí. Increíble. No, o sea... Ya... Pero también te digo, yo en mi libro pone Ilia Topuria en el prólogo. Mi perro lo lleva al veterinario ayer a las 8 y digo, pues se queda así, ¿no? Y aunque el libro tenga que ir otra cosa, ¿no? También cualquiera dice algo. Hombre, cualquiera. No, en este caso, la verdad que está chulo, ¿eh? Le recomiendo a la gente que lo lea también porque habla mucho de lo que es la UFC, que al final es el lugar donde se cruzan algunas de las mayores historias de inspiración, de superación. Ya ves. Y bueno, él protagoniza una de ellas, claro. Con lo cual se lo curro, la verdad. Estoy contento. La gente lo compra y se lo lea. Hombre, por supuesto. Llegamos a Casa Blanca. Ya para empezar, que se haga un evento en la Casa Blanca... Melonaco también, ¿eh? Increíble. O sea, ¿cómo llega ese momento? ¿Cómo se ocurre Dana White? ¿O por qué la Casa Blanca? ¿Qué quieren transmitir con todo eso? Es muy buena pregunta y es un tema súper interesante porque además se acaba de publicar hace nada la cartelera. Todo empieza con una declaración de Donald Trump no recuerdo exactamente qué era, pero una de sus declaraciones normales, políticas, quiero recordar con la Casa Blanca de fondo y pues habla de muchos temas, ¿no?, de interés. Y soltó, vamos a tener combates en la Casa Blanca, queremos combates. Dana White rápidamente recogió el gancho. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber combates en la Casa Blanca? Porque este año es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Va a haber muchos actos conmemorativos, pero claro, de ahí a que uno de estos actos sea meter y plantar un octágono en el Jardín Sur, que es el South Lawn de la Casa Blanca, que haya peleadores que
todavía está por ver toda la infraestructura de manera definitiva, pero puede ser que salgan haciendo el caminito desde el despacho Oval. Es que muy heavy, ¿eh? ¿Qué es? Es muy loco que el tiro de cámara, eso creo que ya está prácticamente establecido, es que sea un octágono y de fondo se vea la Casa Blanca iluminada con luces, con la bandera estadounidense. Es una locura. Es una locura. En el libro tratamos de explicar mucho los hitos, ¿no? Los momentos que hay que te hacen despegar el deporte. Si lo personalizas en un luchador, por ejemplo, Conor McGregor, a nivel internacional. Si lo personalizas en alguien en España, Ilia Topuria, indudablemente. Pero hay también otros hitos, el de Ultimate Fighter, que hablábamos ahora. Te pueden llegar hitos de conquistar algún territorio nuevo, donde hagas, pues, por ejemplo, cuando fueron a Emiratos Árabes Unidos, cuando han ido a Qatar. Son nuevos territorios que van explorando. Pero algo que haga mover la aguja, que te convierta a la UFC de nuevo en algo súper relevante en la vitrina internacional, tiene que ser algo de este tipo. Que es que jamás se ha hecho un evento profesional deportivo. Sí se han hecho exhibiciones, por ejemplo, a Obama le gustaba la NBA, a George Bush le gustaba el hockey sobre hielo, si no recuerdo mal, o el hockey. Bueno, pues podían meter a unos niños, hacer una exhibición, tal, Sí. pero que hagas un evento de verdad profesional, deportivo, que por cierto asume todos los gastos la UFC, dice que les va a valer aproximadamente 60 millones de dólares. Para que la gente se haga una idea, el anterior más caro era el de la Esfera con 20 millones de dólares. Pero claro, es que es un evento donde, si no estoy confundido, se habla de que a lo mejor te vale solo $1 millón el tener que replantar todo el césped, la infraestructura para que aquello no se hunda cuando pongas gradas. Claro. O sea, es una auténtica locura. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que esto tiene una doble vertiente. Por un lado, es un capricho de Donald Trump. Yo no lo veo tanto como así, sino es una oportunidad de negocio muy clara para la UFC. Lo que es más capricho quizá, o es un gesto de homenaje de la UFC, es que la independencia de Estados Unidos se celebra el 4 de julio. El evento se va a realizar el 14 de junio porque es el 80 cumpleaños de Donald Trump. Sí, O sea, sí. se hace en el cumple de Trump. Pero ¿qué pasa aquí? Que retrotrayendo lo que hablamos antes, la UFC cuando estuvo cerca de desaparecer, por el culpa del senador Joe McCain se prohibió en muchos estados. ¿Y qué es lo que hizo Donald Trump, que es un aficionado al school? Decir que él, en Atlantic City, en Nueva Jersey, donde tenía su hotel que se llamaba el Trump Taj Mahal, lo cedió y lo puso para que se siguieran haciendo los eventos de la UFC cuando nadie quería que se hicieran eventos de la UFC o nadie cedía al menos sus instalaciones, miraban para otro lado. Pues Donald Trump fue un valedor, un salvador en parte de la UFC. 25 años después, ahora, la UFC le devuelve la moneda haciéndole un evento que, más allá de que Donald Trump le encanta el deporte y sabe mucho del deporte, es una especie de regalo, ¿no? Sí, Por su totalmente. cumpleaños que sea ahí. Entonces, el contexto es ese. Para que la gente lo sepa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? No va a haber aficionados como tal. Se habla de 3.000, 4.000 invitados VIPs, que puede ser desde un veterano de guerra hasta Claro. un jefe de estado de algún país aliado, hasta, por supuesto, el ejecutivo de Donald Trump. Hasta Imagino este, que, pues, celebridades. que si el Elon Musk, que si el Mark Zuckerberg, todo este tipo de gente potente. Imagino que Hollywood también, que si Tom Brady, todo este tipo de grandes celebridades que estarán allí presentes. Paralelamente, al lado, en los aledaños, en la elipse, que es como una especie de una zona verde gigante, que está pegado, se va a hacer una fanzone gigante, donde ahí sí que pueden ir los aficionados. Se calcula unos 85.000 con pantallas gigantes, donde se va a estar retransmitiendo el evento y donde imagino que habrá pues todo tipo de actos promocionales o de disfrute. O yo lo que me estoy imaginando es típico de pegar El punching ball, al ¿no? punching ball, el merchandising, todo esto. Y luego lo que sí va a ser es, pues van a acaparar, porque en el centro neurálgico del poder, que es la residencia presidencial de Estados Unidos, vayas a tener allí el evento de la UFC. Eso lo que hace es que todas las miradas internacionales vayan a estar, sin duda alguna, centrándose en este deporte. Creo que es un hito histórico a nivel lo que supone para el sector, para la industria de las MMA y, por supuesto, para la UFC. Y luego ya podemos pasar ahora a hablar al plano deportivo, que eso ya es otra cosa. Sí, yo te iba a preguntar antes de pasar al tema de la cartelera y el plano deportivo, ¿qué opinión tienes tú de que, claro, con todo el revuelo que hay, ¿no? Estás hablando de guerras, ataques, aliados, no aliados, ¿hasta qué punto es seguro hacer un evento de este calibre de la UFC en la Casa Blanca, ¿no? Hablando de seguridad. El reto logístico y de seguridad me parece enorme, pero estuviéramos en este momento o no. Al final es una oportunidad muy grande para todo aquel que quiera hacer daño para intentar hacerlo. Con lo cual, a nivel seguridad van a tener que emplearse a fondo. Más aún con el contexto en el que estamos.
Ha ocurrido lo que ha ocurrido con Donald Trump y Venezuela, lo que ha ocurrido en Irán. Creo que a nivel geopolítico es un momento bastante picante y es un momento bastante complicado. Tanto como para que no se llegue a hacer finalmente el evento en la Casa Blanca, lo dudo mucho. Sería una derrota a nivel diplomático, a nivel de Estados Unidos. Yo creo que ya se ha publicitado, ya se ha establecido. Yo creo que el evento, pase lo que pase, va a salir adelante. Opinión personal. Habrá que ver, porque quedan todavía 3 meses, cómo se desarrolla todo. Pero sí que creo, sinceramente, que es una manera también de decir, nosotros seguimos adelante aquí pese a todo. Y es algo que se lleva preparando meses. No veo para nada que esto se vaya a cancelar de ningún modo. Se les pueden caer peleas, eso sí, pero que no se haga no creo. Ahora, va a ser complicado por muchos asuntos. El primero es las posibilidades de que ocurra algo, ¿no? Es un atentado, asuntos terroristas y tal, pero yo creo que van a emplear todas las fuerzas posibles para que eso no ocurra. Aquí hay otro punto, y es que el Mundial de Fútbol, entre otros sitios, va a estar también en Estados Unidos. Sí. Ese domingo, que es un domingo 14 de junio, que por cierto suelen ser los eventos los sábados, pero en este caso será el domingo, ya habrá empezado el Mundial de Fútbol y creo que hay partidos, y hay alguno en Estados Unidos. Ahora no lo tengo bien estructurado, no lo he fichado, pero vamos por esa orden. No creo que lo haya en Washington. Pero ya te está solapando un poco, sí, ¿no? Con algo que no puede haber algo más grande, como un Mundial de Fútbol. Entonces, es complicado de hacer. Y luego, a nivel de infraestructura, tú piensas que dependes de la meteorología. Imagino que harán algo para que sea cubierto, pero claro, tú tampoco puedes cubrir todo. Una mega carpa gigante no lo veo tampoco, porque tú lo que quieres es que se vea de fondo la Casa Blanca. Claro. Entonces, es un reto logístico de mucho dinero y de mucho trabajo, tío. O sea, tengo constancia que dentro de la UFC están como, joder, ¿a quién se le ocurre? Los de producción, claro, los trabajadores, ¿a quién se le ocurre? Porque la UFC no para. O sea, este es uno de los eventos, pero 3 semanas después tiene la International Fight Week, que es la semana grande de la UFC, y todo eso tiene que seguir. Y no mucho antes tendrás otro evento. Claro, está siendo un quebradero de cabeza, como a nivel deportivo combates también lo ha sido, aunque ya por fin sabemos lo que hay. Precisamente eso, ya sabemos lo que hay, pero se escuchaban muchas cosas, pero muchas. Oye, Juanma, dime. Esta pregunta la... Bueno, chicos, si queréis que esta gente siga hablando, suscríbete al canal, que es gratis. Coño, Rubén, ¿qué haces aquí? Nada, devolverse la entrevista. Que si John Jones, Pereira, que si McGregor volvía otra vez, que si Islam contra Ilia Topuria, y de repente sale Ilia Topuria contra Getche. A ver, yo he ido informando todo lo que he podido. Yo creo que aquí ha habido un montón de negociaciones, un montón de llamadas y un montón de posibilidades. Este es de los pocos eventos donde la UFC no decidían solos. Por mucho que te digan ahora, no, yo he hecho la cartelera, la realidad es otra. La realidad es que aquí es un evento con una perspectiva de todo lo que hemos estado hablando, de celebración, de Estados Unidos y demás. Por lo tanto, ¿ha tenido que pasar por asesores de Trump y por Trump? 100%. ¿Han podido cambiar los planes? 100%. ¿Han contactado a muchos? También. Dana White ha hablado con los matchmakers y ellos lo que le plantearon es, tenemos estas 15 o 20 posibilidades. La cartelera, de las cosas que podemos ir hablando ya que se sepan, es muy diferente al resto. Es como un main card, digamos. Normalmente son entre 12 y 15 combates. Aquí hay 6 peleas únicamente. Con lo cual, es de esas particularidades. Y ellos han tenido muchas opciones que después han ido trabajando. Durante estos meses, yo, que trato de consultar múltiples fuentes, esto no es un entorno aéreo y tal, como ya llevo unos cuantos años, voy preguntando al otro lado del charco también, a este lado, por supuesto, y yo iba intentando trasladar, no un breaking news, no una exclusiva, porque era imposible, no se ha sabido hasta hace muy poco, pero sí, si estaban interesados en una cosa, en otra. A mí lo que me trasladaban en aquel momento, y llegué a decir en un 90%, incluso con Greenfits, llegué a decir en un 95%, el main event va a ser Ilia Topuria contra Justin Gaethje. Tiempo después, me llegaron también a decir, se ha enfriado la cosa. Parece que Ilia puede ser que no esté en la Casa Blanca. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que si por la UFC fuera, habrían hecho un evento, estoy convencido, de 6 combates, 12 luchadores, los 12 Estados Unidos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es el mejor momento para Estados Unidos en la UFC. No tienen campeones, no tienen grandes estrellas. ¿A quién tienen, por ejemplo, como campeón? Pues en el ámbito masculino, ahora tienen a Justin Gaethje y es campeón interino. ¿Y con quién tiene que pelear? Con Ilia Topuria. A priori no le quedaba otra opción si quieres introducir tú al campeón interino o al único campeón estadounidense que tienes. Tenían 2 opciones, hacerlo plenamente estadounidense, y es algo que se baraja y es algo que también se trata,
O cuando empiezan a ver qué evento te quedaría, si solo lo haces plenamente estadounidense, empiezas a decir, pues igual sí que es el momento de hacer los mejores combates posibles y hacerlo en un ámbito internacional. Análisis que os doy yo, análisis, repito, no es información como tal plena. ¿Qué es lo que sí de verdad hubiera explotado la cabeza a todo el mundo y hubieras hecho, probablemente pudieras presumir del mejor evento de la historia, lo que quieras? Haber hecho un John Jones contra Alex Pereira. John Jones, el considerado por muchos el mejor luchador de toda la historia, y Alex Pereira, una de las grandísimas estrellas que tiene actualmente la UFC, doble campeón, y además, si le hubieran puesto el chance de haberlo hecho por un cinturón indiscutido del peso pesado, sería la oportunidad de tener la triple corona, algo que nadie ha logrado jamás. En el Main Event que haces, o lo podrías haber peleado cuál es cuál, pero ¿qué dos combates? Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Con Ilia Topuria teniendo también esa oportunidad de conquistar la triple corona cuando nadie lo ha conseguido, ¿no? Eso yo creo que sí que hubiera sido lo más grande que pudiera. Por eso mucha gente, en parte, se ha llevado una decepción, porque se ha estado vendiendo durante mucho tiempo, especialmente Dana White, que iba a ser el evento más grande de toda la historia, la mejor cartelera, lo mejor que se haya hecho nunca. Este tío es experto en promocionar, por eso ha tenido el éxito que ha tenido, porque siempre ha vendido muy bien su promotora y sus historias. No era posible prácticamente, porque con 6 combates es muy difícil que sea el mejor evento de toda la historia. Pero era una de las posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de que se hayan planteado diferentes asuntos, aquí había 2 temas muy principales, que era qué iba a pasar con Ilia Topuria y qué iba a pasar con John Jones. El propio John Jones te dice, y es así, yo le creo, que la UFC les estuvo contactando y que llegó a haber ciertas negociaciones, aunque al final lo descartan, y John Jones sale, además, cabreándose ahora, diciendo que está muy decepcionado, que Dana White al final no le ha querido descartar, no le ha hecho caso, por lo tanto John Jones, que lo único que quería para volver era pelear en la Casa Blanca, no creo que le volvamos a ver pelear nunca. Aparte es verdad, y eso se lo dice el propio Dana White, se filtró un vídeo en el que él decía que tenía una artritis, creo que era, bueno, que tenía la cadera reventada y que probablemente le tengan que hacer un reemplazo con prótesis, etcétera. O sea, está muy reventado. Ya lo estaba contra Ciryl Gane, pero claro, por una Casa Blanca, algo de tanto legado, tan histórico, siendo estadounidense, lo podía llegar a haber hecho. Ya que le descartan totalmente, pues yo creo que ahora ya John Jones no lo veremos. ¿Y con Topuria qué ha pasado? Pues con Topuria ha habido de absolutamente todo, y es verdad. En un principio, y esta era la información que me daban, y muy fiable, Ilia Topuria, digamos que en los ensayos, vamos a decirlo así, estaba establecido como el main event, y ahí es cuando digo, tengo muy claro que va a ser el main event contra Justin Gaethje. Luego van cambiando las cosas, a ver si John Jones tira, aunque luego han dicho, no, nunca fue un plan, claro, es que ya que no está, no vas a decir que era un plan, porque claro, que le vas a decir a Trump, no, te estoy dando tu plan B, ¿sabes? Claro, O sea, esto es mucho menos de lo que os iba a dar. No lo vas a hacer, no te puedes vender así, esta gente es experta en vender. Pero sí que a mí lo que me trasladaban es, pues la idea era que fuera John Jones el que estuviera estelarizando, y en su momento se estuvo planteando. Una vez no está, pues tienes que retomar otra vez. Por eso yo dije en su momento, el Justin contra Ilia se ha enfriado y luego vuelve a salir. Pero es que además hace poco el propio Justin Gaethje viene a decir que a él le avisaron hace muy poco tiempo, o sea que ya le habían dicho que no. ¿Por qué? Pues bueno, Doberdan llegó a publicar y hablaba de que Islam Makhachev podía ser realmente la pelea que a Ilia Topuria le establecieran. Es una información que he trabajado bien con sus fuentes. Yo lo que pude comprobar es que podía ir por ahí el asunto, pero la realidad es que también ha salido Dana White a desmentirlo, y ha salido el propio Mark Ikawa, que es el manager de John Jones, y también de Ilia Topuria, que es el dueño de FRM, junto con Abe Kawa, con su hermano. Entonces, la realidad es que no va a ser. La realidad es la que tenemos. Sí. Tenemos el Justin Gaethje contra Ilia Topuria. Que la UFC esté detrás de ese combate creo que es una realidad también. Que se haya querido hacer también, que no sale, pues va a seguir en los planes de la UFC. Creo que es la pelea generacional, la pelea en la que te va a forjar una superestrella y la otra la desinflará un poco, pero que no puedes permitir que no se acabe dando. Entonces yo creo que de momento Ilia tiene que unificar el cinturón y sería lo más natural, y me parece lógico contra Justin Gaethje. Si gana, creo que veremos a Islam Makhachev defendiendo su título en el peso welter, y si gana también, creo que ahí ya no descartarán más esa pelea y la intentarán hacer.
Joder. Y he estado súper metido, literalmente también. en la que bien explicaba Álvaro. De todas formas, yo creo que evidentemente, en mi opinión, yo creo que evidentemente Trump o algo también ha tenido algún tipo de mano 100%. A mí me cuesta creer, a lo mejor me estoy metiendo aquí en un berenjenal, pero me cuesta creer que a lo mejor Trump haya aceptado que, pues, por ejemplo, su main event no hubiese ningún estadounidense o siendo como son encima en Estados Unidos, en la Casa Blanca, en un evento tan importante, haces un main event y no hay ningún estadounidense. A ver, en el main event están. Sí, Pero, ahora. o sea, el problema de esto es que las posibilidades de que pierda la estrella estadounidense contra Ilia Topuria son enormes. Sí, claro, ahora en este caso, pero Mm. imagínate que habían puesto la opción de. Porque a lo mejor ha sido una opción. Con Makachev, ¿te refieres? Sí, que hubiesen puesto ahí. Y que Tran haya dicho a lo mejor ahí. Sí, o sea, no sé si Trump ha negado el Ilya Makachev, o sea, no lo sé, pero por ejemplo, si esa opción ha existido, que más o menos en el planteamiento que has expuesto, más o menos yo creo que ha sido una carta que ha estado en la mesa en algún momento, a lo mejor habría que negociar o lo que sea, me cuesta creer que Trump quisiera ese main event si no hubiese ningún estadounidense. O sea, La realidad es que para ellos realmente les compensa hasta cierto punto que haya un estadounidense. ¿Por qué? Claro. Porque van a estar pendientes al Claro. menos. Otra cosa es cuando pase el combate. Claro. Cuando vean el resultado, que lo más lógico, y me da rabia porque al final parece que todo lo que sea que Ilia Topuria no noquee a Justin Gaethje va a ser un fracaso. Y no, realmente Justin Gaethje es el rey de los bonos, es un tipo que ha peleado con los mejores, que ha logrado ganar a algunos de los mejores, que ha noqueado de manera fea incluso a Dustin Poirier, o sea que tiene victorias muy buenas, pero el estilo de pelea que tiene nos lleva a pensar que su esencia va a ser ir a cruzar, y en ese ir a cruzar es difícil que no salga noqueado por Ilia Topuria. Entonces, creo que el problema que han tenido ellos es la falta de campeones de Estados Unidos. Y llegado el punto en el que estaban, es posible que dijeran, venga, si bien queríamos inicialmente que esto fuera un homenaje estadounidense, tenemos que ser conscientes de las posibilidades que tenemos, vamos a intentar hacer algo muy gordo para que la Casa Blanca sí que sea recordada como un evento súper histórico, y para ello un Topuria contra Islam Makhachev habría sido algo muy, muy loco. Habría sido insuperable, ¿no? En estos momentos yo creo que ni John Jones con Alex Pereira ni tal, la pelea más competitiva a nivel mediático y todo el, digamos, el legado que puede lograr Ilia Topuria haciendo historia y siendo campeón en 3 divisiones, era esto. Entonces, llega a ese punto, quizás sí que lo pusieron encima de la mesa, pero creo que les viene bien a nivel interés por el evento que esté Justin. Les viene mal cuando sea el resultado, porque creo, sinceramente, que para mí en un 80% el favorito Ilia Topuria. Y si te tuvieses que mojar a día de hoy con cómo va a ser ese combate, me lo invento. El segundo asalto KO por Ilia Topuria o van al suelo. Yo creo que el primero, ¿eh? En el primero. Yo creo que en el primer asalto lo caza Ilia. Pues imagínate la cara de Trump. Yo creo que en el primero lo caza. Dependerá mucho de la estrategia que saque Justin. Pero ocurría lo mismo con Charles Oliveira. Si Charles Oliveira hubiera sacado otra estrategia, quizá hubiera durado más el combate, pero le pudo la esencia. En cuanto recibió algún golpe, hubo jugarretas, se fue al suelo, intentó hacerla ya enseguida. La esencia, voy a intercambiar, voy a por él porque pienso que puedo, porque creo. Y Justin Gaethje puede hacer lo mismo. Es verdad que tiene una esquina que me gusta mucho, su entrenador Whitman, y que le ha ido madurando, le ha hecho madurar, pero en el momento en el que empiezas, te llevas una, te picas, tiras para adelante. O sea, Justin Gaethje lo que tiene que hacer es una estrategia muy de patear abajo a Ilia, de moverse, de entrar y salir, y es un tío que tenía cierta formación en la lucha, pero para nada es su estilo, siempre va a buscar intercambio, lo va a seguir buscando. Tiene pegadas, si conecta él a Ilia le puede hacer daño, ¿eh? O sea, no es un tío que no tenga herramientas para ganar combates, las tiene. Y lo puede cazar y puede pasar, y es lo bonito de este deporte, que Ilia pudiera perder, si no es que no veríamos el combate, ya está, si ya sabemos que va a ganar. Pero cuando tú analizas todas las posibilidades, la mayor posibilidad es que vayan al intercambio, vayan al cruce, y Topuria le acabe cazando, pues le puede cazar con un bola de derecha. Justin Gaethje tiene algo que es que muchas veces cuando patea se agacha, le puede aprovechar Ilia para sacar un gancho abajo, le puede noquear con golpes al hígado. O sea, Ilia tiene un boxeo espectacular, y lo más lógico es que acabará en el primer asalto. Bueno, de aquí Duras palabras. Es que
Es como lo veo, o sea, Sí, sí, no no, me imagino otro escenario, porque a veces en la UFC, en las MMA, en los combates pasa de todo, es lo bonito. Siempre digo que las MMA son aquel deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes, porque puede pasar de todo en 0, te puedes resbalar, te puede enganchar de repente una guillotina que va a andar así todo, puede pasar de todo, pero hay ciertos patrones o hay ciertas cosas que son impepinables y que pueden pasar. Y una de ellas es que si Topuria lo conecta claramente, va a caer Justin. Y lo lógico es que en 5 minutos que tiene el primer asalto, alguna le conecte. También te iba a preguntar si ha estado este reciente sábado, si no me equivoco, en el evento de WoW, y estaba también Ilia. Se habló, hubo ahí un famoso bulo, ¿no? De que Ilia estaba un poco sobrepasado de peso, se decía sobrepasado de peso, vamos a decir, que estaba subiendo de peso, ¿no? Que estaba a lo mejor en volumen, en esa faceta de volumen. Te iba a preguntar un poco también con el meollo que ha habido, no tanto de Ilia, de cómo va a estar mentalmente después de todos los episodios que ha tenido con el tema de su exmujer, etcétera. ¿Cómo has visto a Ilia, ¿no? Este sábado y cómo crees que va a estar de cara a este combate, si le va a afectar algo? A ver, yo lo que le he visto, obviamente va vestido, va con ropa, no. Ojalá tener su sobrepeso así, Tampoco puedes valorar mucho, ¿no? Hasta qué punto tienes el sobrepeso. Está fuerte, no sé cuánto pesará, pero seguro que está en 80 y pico. Pero no es nada raro. Es decir, él puede bajar desde 85 a 70 kilos perfectamente. Tiene 3 meses para el evento de la Casa Blanca. La pelea es en el peso ligero, es decir, tiene que dar 70,3 kilogramos. Y lo que está es muy fuerte. También hay que tener en cuenta ya sin pelear desde junio de 2025 y que cuando estás fuera de training camp, por supuesto que te pasas un poquito y en el caso de Ilia es un loco del entrenamiento, no para, está todo el día entrenando, aunque sea fuerza, aunque sea sombra, pero no para de entrenar, nunca para de entrenar. Te lo puedes tomar con más calma, es necesario incluso que desconecte del todo porque su vida es complicada, tiene un montón también de compromisos empresariales, suyos, de publicitarios. Pero yo le vi perfectamente. Lo vi contento, con energía, con ganas. Está dispuesto a ir a robarse el sol a Casa Blanca. Además, yo creo que por instantes también parecía que podía no ser él. Al principio era muy claro que iba a ser él. Luego dejó de serlo tanto y es así. Yo por eso fui informando un poco de todo el proceso. Que hay veces también que ya sabéis cómo es. No, es que ha vendido humo. No, es que ojalá me gustaría enseñaros la fuente, pero no puedes tú nunca desvelar las fuentes. Pero veréis de dónde vienen, veréis qué información es y veréis que no, que en ese momento es así y que un mes después puede cambiar la cosa. Pero intentamos informar al instante, al momento, ¿no? Y la cosa ha cambiado. Entonces yo creo que por momentos pudo llegar a pensar, pues bueno, me van a llevar a la International Fight Week y que es donde había peleado con Charles Oliveira el año pasado y ya está. Y de últimas todo vuelve a pegar un giro y le toca a la Casa Blanca. Yo creo que es de esas cosas. Él, de hecho, tiene una publicación en septiembre de 2025 diciendo: ¿quién quiere apostar conmigo a que soy el main event de la Casa Blanca? Hace bastantes meses. O sea que él también pensaba que si la UFC seguía la perspectiva de las mejores peleas, pues ahora mismo, si no es la mayor estrella, es un top 3 de mayores estrellas de la UFC, iban a contar con él. Así que lo tenía bastante asumido. Y luego él le pasa otra cosa. No creo que la pelea contra Justin Gaethje, siendo tan favorita, sea algo que le motive tanto a nivel legado. Pero si ya esa pelea me la metes en la Casa Blanca, un evento que va a ser irrepetible, no se va a volver a hacer, la motivación es muy alta. Sí, o sea, y él lleva siendo mucho tiempo en parte el villano, pues ser el villano de aguarles la fiesta a los estadounidenses en la Casa Blanca, ¿sabes? Pues creo que es algo que sí que le motiva. Sobre todo el hecho, ¿no?, de protagonizar y ser el combate estelar. Tengo entendido también que entre las negociaciones, las cosas que se estuvieron negociando mucho y que hubo sus tensiones es que hasta cierto punto quizá no era el combate estelar. Y era como, no, si estamos aquí, nosotros somos el combate estelar. Y finalmente lo han logrado. O sea que yo creo que es muy exitoso. Imagino que habrán logrado una gran subida de salario también. Él ya cobra millones. Pero estoy convencido de que ha pedido bastantes más, teniendo en cuenta el contrato de Paramount y todo el dinero que entra ahora. Vamos, no tengo ningún género de duda de que ha apretado ahí al máximo. Además son duros en la negociación, tanto él como sus managers. Así que creo que finalmente sí que es algo que le interesa a Ilia. A nosotros también, porque imaginaos que se hubiera dado inmediatamente la pelea contra Islam Makhachev. Si la gana Ilia, ya puede prometerle la UFC que viene a hacer un UFC España para que Ilia se quede, porque si no, él consideraría que no tiene nada más. Entonces, realmente, egoístamente, cuanto más tarde la pelea con Islam Makhachev, más peleas vamos a ir viendo de Ilia Topuria de por medio. Entonces, cuanto más dure, es más que obvio que va a ser más positivo para todos los que estamos involucrados en las MMA españolas.
Totalmente. ¿Con qué combate crees que Ilia, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que Ilia no va a tener una carrera larga, que a lo mejor le quedan 3-4 combates como muchísimo? Eh, ¿Con qué combates crees, o sea, con qué combate crees que Ilia se podría retirar? A lo mejor con Makhachev. Sí, yo creo que ese es el enemigo final, a no ser que haya algo de España. O sea, pensad que ahora mismo que la UFC venga a España con Ilia Topuria es muy complicado. Con Paramount empieza a ser diferente. Antes eran los pay-per-views y estaban como muy establecidos. Y claro, te pagan una millonada también y tú tienes que darles unos pay-per-views en ciertos sitios como Nueva York, como Miami, como Las Vegas, donde tienen que ser cosas muy grandes. No te podías permitir el lujo de un Ilia Topuria, que es de lo que más te puede vender en ese momento pay-per-views, te lo llevaras a hacer uno en Madrid, o a hacer uno en Valencia, por ejemplo. Ahora yo creo que hay más posibilidades, pero sigue siendo una de las grandísimas estrellas de la compañía. Por lo tanto, necesitas ponerle sobre todo en los eventos más grandes que tú tienes, que son los de tu tierra, que son los de Estados Unidos y sobre todo esas plazas que os comento. Entonces, yo creo que la de Makhachev, además yo se lo decía a él y se reía, el concepto de enemigo final, es como ya el último paso que puedes tener. Yo creo que es eso. Todo sea que imaginaos, siempre en un caso hipotético, que gana Makhachev en el welter y la UFC le dice, venga, si defiendes el cinturón en España, pero nos defiendes el cinturón del peso welter, te hacemos un Madrid. Bernabéu no creo, sinceramente, ojalá que sí, ¿eh? Seguro que Ilia les pediría, Hombre. no, solo Bernabéu. No quiero un, Un ¿sabes? Un Roche Arena o un Within Center que ahora es Movistar Movistar Arena. Arena, ¿no? Yo quiero algo grande, ¿no? Ahí ya apretarían y tal. Pero por ese motivo quizás sí. Pero si no, yo creo que Islam al final es él siempre ha querido escalar. Entonces es muy raro que sea un Islam y de repente ahora te ponemos, me lo invento, a Arman Sarukian o te ponemos a otro. Yo creo que a él ya no le interesaría. Eh, vale, vamos a todos hipótesis, ¿no? O sea, ahora se pega contra Justin Gaethje, gana. Después de lo que acaba de pasar también ahora con Charles Oliveira, ¿cabe la posibilidad de que antes de Islam Makhachev haya otra vez un Charles Oliveira o es totalmente imposible? Es una buena pregunta. Yo creo que no tiene sentido con Charles Oliveira por cómo terminó el combate. Es verdad que Charles Oliveira ha dado un golpe en la mesa, ganando a Max Holloway. Es verdad también que se esperaba otra cosa, porque era por el cinturón BMF, que se supone que es como el más malvado, ¿no? O el más valiente, o el más, como lo quieras decir, de Bader Motherfucker. Y claro, tiró mucho de lucha, estuvo sí, cerca de finalizarlo, pero fue como una pelea muy inteligente, pero poco representativa Sí. de ese BMF. En cualquier caso es una victoria, ¿eh? Y se ha cargado a más Holloway y eso cuenta. ¿Debería de servirle para ser contendiente? Sí, pero me extraña mucho si está Ilia Topuria. Porque es que la venció en 2 minutos y medio. Lo ha noqueado de una manera fea. Entonces, si bien es cierto que la UFC de los que ganaran aquí, o Max o Charles, iban a tomarlo en cuenta como un contendiente, creo que tendría que ser otros nombres los que de verdad motivaran, ¿no? Para que estuviera dentro de la división. Si no fuera Islam Makhachev, yo una pelea que siempre digo que quiero ver, porque serviría un poco también para que Ilia cayera ciertas voces más de los aficionados, que de otra cosa es, o de sus haters, es la de Arman Sarukian. Pero es que hace nada salió Dana White hablando de Arman y ha dicho, a ver, ya no estoy harto de todas las que ha liado. Que se cayó de una pelea contra Islam cuando tuvo la oportunidad, que esta misma era en... ¿Cómo era? En Los Ángeles, donde hay una gran comunidad armenia, que le dio un cabezazo a... ¿cómo se llama? Dan Hooker cuando era en la pelea estelar y se pudo haber cancelado, que pegó a un tío cuando estaba saliendo a competir él directamente. Dice, es que además hay cosas que la gente no sabe que nos parecen fatal, con lo cual creo que está bastante castigado. Yo creo que incluso que si por Dina fuera lo mandaban a tomar por saco, pero tampoco quiere que se lo quede otra compañía. Claro. O su competencia, ¿no? PFL o algo así. Entonces, veo difícil ahora que le vayan a dar inmediatamente. Yo creo que esa es la pelea. A mí si me preguntas, ¿qué te gustaría ver de Ilia antes de que se retirara? Si le ponemos 3 peleas, que ojalá fueran más, yo te diría Justin Gaethje, Arman Sarukian e Islam Makhachev. Y si gana esas 3, yo creo que, sobre todo la última sería por el cinturón del peso welter, triple campeón. Quizá Alex Pereira le haya dado tiempo a hacerlo antes y tal, pero bueno, triple campeón, seguirá siendo, y si se le diera bien todo, sería el único triple campeón invicto. Creo que ya pudiera entrar en la conversación de si eres uno de los mejores de la historia, ¿no? Uno de los GOATs directamente, porque en comparativa, pues con,
George St. Pierre o John Jones nunca han logrado eso, pero va a ser siempre muy relativo, porque en aquella época defendían el cinturón 13 veces, o 12, o 11, o de manera consecutiva 10 veces. Y eso Ilia pues no lo va a hacer. Hemos entrado también en otra etapa donde ahora se buscan más pocas peleas pero de mucho legado, intentar el doble campeonato y demás. Entonces, bueno, habrá que ver. Pero yo creo que esas son las 3 peleas. Y luego, si fueran 4, me encantaría con Usman Nurmagomedov. Actualmente el campeón de PFL. Me parece que es un rival también. Yo ahora que he estado narrando PFL en Movistar Plus, me parece que es un peleadorazo. O sea, muy bueno y creo que sería una competencia interesante para Ilia. Y además con mucha historia detrás, por eso de Dagestan contra Ilia y demás. O sea, esas 4 a mí son las que me encantarían ver antes de que se retirara Ilia. Me ha surgido una pregunta que has dicho justo antes. Si no lo consigue Charles, o sea, si no lo consigue Alex Pereira antes, ahora Alex Pereira se pega también en la Casa Blanca. O sea, ahí podría conseguir el tercer cinturón. Claro, Alex Pereira ha sido campeón del peso medio, campeón es actualmente, bueno, ahora ya lo ha dejado vacante, del semipesado y ahora va a pelear por el cinturón del peso pesado. Es su tercer cinturón. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que es el interino. Porque el campeón, que es Tomás Pinal, está muy fastidiado de un ojo después de que le dieran un piquete de ojo, Cyril Gane, el francés. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le han tenido que operar, que parece que es bastante serio. Y aunque se tiene esperanza con que pueda seguir, de momento, si no, no le habrían hecho el interino, le habrían hecho el absoluto directamente, le habrían quitado el cinturón a Spinal. Debe ser que Spinal ha dicho, venga, va, que voy a poder volver. Y entonces han creado el interino. De tal manera que si gana Alex Pereira, que no lo tiene nada fácil, contra Cyril Gane, sería, sí, triple campeón, pero sería el interino, no es lo mismo. No es lo mismo que el indiscutido todavía. Es casi, ¿no? Es como descafeinado, ¿no? En plan, aún A ver, te falta... está de locos. O sea, hombre, joder, ya sí, ves, ¿para qué lo es firma? Subes a pesado. es una pasada, es una locura. Y la UFC quiere mucho a Alex Pereira. Alex Pereira es un tío que les ha salvado mucho, que ha peleado de manera constante, que ha puesto el cinturón cuando se lo han dicho, que ha perdido y luego ha vuelto a ganar. O sea, es una máquina, es una superestrella. Pero es verdad que no es lo mismo el interino que el indiscutido. El triple cinturón debería ser indiscutido. Pero claro, si gana el interino va por ello. Hombre. Va luego a unificar con Tomás Pinal. Estamos en un momento bonito en ese sentido, pero también muy caótico. Se están viendo, pues eso, cómo se abandonan divisiones, cómo con pocas defensas de cinturón ya están permitiendo que vayan a por el siguiente título de manera directa. Estamos en un momento de evolución y diferente. Yo también pienso que a lo mejor me equivoco, pero y de paso te voy a lanzar también esta patata caliente. Pero sí que es cierto que si ahora estamos viendo que se tarda más en defender, también pasan los años. Quiero decir, por ejemplo, a Ilia hemos dicho que no le queda mucho, seguramente Makhachev, yo creo también que a lo mejor si se hace el combate con Ilia, a lo mejor tampoco le va a quedar mucho más. Como que yo creo que se van a ir perdiendo estrellas poco a poco, pero yo te iba a preguntar qué estrellas vamos a ver, ¿no? En plan, ahora estamos en ese proceso, ¿no? Pero ¿qué estrella dirías tú que va a ser la próxima de la UFC, que va a reemplazar a un Ilia Topuria, que va a reemplazar a un Makhachev? ¿Por quién apostarías? Está complicado, tío. Es decirte que nivel estelar, que tengan esas ganas de proyectarse, de desgastarse, de construir una marca personal gigante, de tener ese aura, de tener ese carisma estelar, Conor McGregor, ahora Ilia Topuria, su Alex Pereira, que aunque es un tío de pocas palabras, con su chama y su... es un tío diferente. Tenemos realmente pocos relevos. O sea, a mí yo te puedo decir de gente que me gusta a nivel deportivo. Por ejemplo, Kevin Vallejos, que pelea, no sé cuándo saldrá el podcast, pero pelea este fin de semana. Y a mí me gusta mucho cómo es este luchador. Tiene un boxeo que puede, entre comillas, recordar bastante a Ilia Topuria. Tiene muchas habilidades, es joven, creo que puede ser un futuro campeón. Pero que te diga, futuras estrellas. Es que luego, fíjate, estrellas que son superestrellas y luego se han descafeinado son O'Malley. Joder. O'Malley sigue siendo una estrella en Estados Unidos, pero las 2 derrotas también contra Merab, Valisvili y demás le han restado. Entonces, no estamos teniendo un recambio muy claro por detrás. Es más, todas las estrellas, tú miras el ranking libra por libra, todos son establecidos de ahora, pero no tenemos futuros peleadores que vengan. Luego tenías, por ejemplo, un Bo Nickal, que viene puramente de la lucha, que venía arrasando y de repente pierde. También vuelve a caer. En su día había un peleador que a mí me encantaba, que era Sabid Magomed Saripov, que se retiró muy pronto, se suponía por una enfermedad y demás. Ese tipo de peleadores sí que, por su estilo y por cómo son, me parecerían diferentes
Actualmente, estrellas que vengan, tío, está complicado. Claro. Está complicado. Por eso la UFC va a tener que mover su maquinaria, va a tener que echar muy bien el ojo y al que vean que está creciendo bien, que tiene sus oportunidades, lo van a hacer despegar. Pero esos niveles de carisma, marca personal, unido con, venga, siempre en el primer asalto te voy a ganar, lo logro, vamos a tener que esperar un tiempecito para que te diga yo quiénes son los siguientes, macho. Sí, sí. Es que lo hemos estado comentando antes. Digo, joder, la cosa que yo le veo que a quién nombras ahora o a quién tal. Y no nos salía nadie, en plan, literalmente no nos salía nadie. Sí, sí. Y el futuro español, o sea, tenemos por ahí a Joel Álvarez, un crack. También ahora Echer Sosa acaba de entrar y demás. O sea, futuro español, ¿cómo lo ves el futuro español de la UFC? Pues creo que nos pasa un poquito lo que estoy comentando ahora, que es a muy corto plazo no lo veo. Sí que veo en un medio largo. En un medio largo veo. Hay gente que está cercano, sí pudieran estar. Por ejemplo, ahora está muy en PFL, pero del Crimen Club Salah, Edin ha sido campeón de PFL Mena, está invicto, tiene un 11-0 creo recordar. Pues si no fuera porque le paga bastante bien ahora a PFL y eso ni lo ganaría en la UFC, pues sería uno de los que tuviera posibilidades. Del mismo equipo también Pepe Torres está con un 10-1, pero no los veo de manera inmediata. Veo que alguno tenga posibilidades de estar cerca de entrar en un Contender Series, que es como un reality, donde si ganas, ganas un contrato. Bueno, si ganas y si vences y convences, como decimos siempre en Eurosport, te acaban dando un contrato con la UFC, pero no tenemos de manera inmediata muchos que vayan a seguir. Igual das un par de añitos y sí, o a lo mejor tenemos suerte y de repente sí. Entra alguno, Theo Basford, por ejemplo, está bastante bien posicionado también, pero no lo tenemos muy inmediato. Sí que hay talentos que pueden venir en un futuro que a mí me gustan como lo están haciendo, que tienen buena pinta. Por ejemplo, WoW acaba de fichar a David Hervías, es de una división que no tiene tanta profundidad, que es la del peso medio, viene invicto, viene de ser campeón de lucha y hacer la transición a las MMA. Los que vienen de lucha vienen con una base muy interesante. También está invicto con un 3-0 Antonio Fofirka. Me gusta también de la FC Villalba, por ejemplo, Diego Esteche. Igual, un chaval que ha sido 7 veces campeón de España de lucha, que ha sido campeón de España en varias ocasiones de MMA y que ahora va a hacer el salto al profesionalismo. Porque claro, va a hacer el salto ahora. O sea, hasta dentro de 3 años, 2 años mínimo, no vamos a saber. También, si se le da todo bien, peleará en la división del peso mosca, que es la de Dani Várez. Las más pequeñas y la más alta, bueno, la más pequeña en concreto, la de 57 kilos, no tiene tanta profundidad dentro de la UFC. Por lo tanto, hay más oportunidades de que la UFC está buscando constantemente talento y con menos peleas te puedan dar ciertas oportunidades. Y luego, a nivel femenino, que es algo que también nos ha costado mucho, estaba creciendo, cada vez hay más, pero va lento. No tenemos a alguien que te diga yo ahora, va a estar dentro de la UFC un poco... No, ahora mismo no lo puedo decir, en un futuro espero que sí. Pero hay 2 chicas que tienen muy buena pinta. Una es Merche García, ha sido varias veces campeona mundial y europea de artes marciales mixtas en amateur junior y ahora va a dar el salto amateur, digamos, normal. Y luego Alejandra Boixader tiene 15 años, no sé si ha cumplido ya los 16 y ha sido varias veces campeona mundial de Jiu-Jitsu y está haciendo ahora la transición a las MMA y ha sido campeona de Europa Junior de MMA en su estreno en las artes marciales mixtas. Ellas dos creo que están en un momento en el que haciendo bien las cosas, apretando, llevando su timing, te pueden acabar llegando a la UFC. Pero hablamos que tienen 18 y 15 años. Ya ves, con 15 años. Yo es que has dicho múltiples veces campeón del mundo con 15 años y yo me quedo diciendo, joder, si yo con 15 años... Esta niña es una pasada. Es muy, muy buena. Es la hija de Ray Boxader, que también es un... Vamos, ya está retirado, sí. Tiene 40 y tantos, 50 tantos años. Que ha sido luchador de MMA, que se le dio muy bien, pero era otra época, otro momento y no tuvo tantas oportunidades. Pero la hija pinta muy, muy bien. Y Merche García también. Entonces, tenemos esperanzas, sí, pero tenemos gente que hasta dentro de unos años no vamos a poder ver cómo está saliendo. Espero que los que están ahí entre medias, porque hay muchísimos nombres que me estaré dejando, pero espero que algunos de ellos pues también vayan creciendo, como Manguelo, como Daniel Richardson. Bueno, pues hay varios nombres interesantes en el panorama nacional de las MMA que yo espero que les lleguen esas oportunidades. Y esperemos también que aparezcan en el asalto al octágono 2. Claro. Hombre, vamos a por el siguiente. Estoy ya ideando, estoy ya dándole vueltas. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿estás ahí ya...? Sí, lo que pasa es que, claro, en este ya hemos contado la historia de las MMA en parte, la historia del UFC. Estoy viendo un poco si tirarme más por algún peleador, intentar hacer algún tipo de biografía, si se da la oportunidad y si resulta interesante para
alguna editorial, y si no, pues quizá hacerlo más local, más un poco de la evolución que ha tenido todo esto en España. Hay varios conceptos, hay que aterrizarlos, ver cuál renta, pero yo creo que más libros llegarán. A nivel, o sea, imagino, y me acaba de venir ahora porque, pero, o sea, imagino que a nivel biografía, bueno, a nivel, por ejemplo, que has dicho de España, vale, te metes aquí, profundizas en España, pero a nivel biografía, claro, se te vendrá lo típico de, venga, pues Ilia Topuria tal, porque aquí en España, pero si tuvieses que hacerlo de verdad de alguien, fuera de que Ilia Topuria es español y demás, ¿quién de verdad te encantaría que dijese, es que este tiene una trascendencia, el UFC increíble y me gustaría profundizar mucho en Dices él? a nivel internacional. Sí. A ver, es que Conor ya tiene libro, pero Conor McGregor. Me parecería que una biografía como tal. Hay un libro que es de John Kavanagh, de su entrenador, que se llama Win or Learn, que es vencer o aprender, que está muy bien el libro y cuenta parte de la historia de Conor McGregor. Pero una biografía como tal de Conor McGregor tendría una amiga brutal. O sea, Conor McGregor, pensad que pasó de vivir de las ayudas del Estado, que le dan 300 o 400 pavos al mes, y que su chica le ayudaba también a que pudiera pagarse toda la nutrición y todo lo necesario, a en rollo 5 años ser el deportista mejor pagado del mundo. Sí. Ya. Durante un año en la lista Forbes. Es una locura todo eso. Ahí tienes una amiga para contar brutal. Hay muchas historias. A mí, la biografía obviamente de Ilia, me gustaría de algún español más también, seguro que Joel o de alguien así lo valoraremos. Pero Conor McGregor me parece súper interesante. Demetrius Johnson hablo de él también en el libro. Tiene una historia también complicada, donde también sufrió bullying de joven, él era muy pequeñito. O sea, es que las MMA, no es porque me dedique yo a este deporte, es que es verdad que hay historias como luchadores existen. Y la gran mayoría, muchos vienen de situaciones complicadas, sin ir más lejos. Charles Oliveira. Charles Oliveira, ¿cuándo fue? Con 12 años o por ahí, le dijeron que probablemente no pudiera nunca más ni hacer deporte siquiera, o ni caminar. Y tenía problemas cardíacos, problemas de... bueno, un montón. Y acabó, no solo eso, sino que acabó ganando el Campeonato Mundial de Brazilian Jiu-Jitsu 2 años después de haberle dicho que no puede hacer deporte en su vida, ¿sabes? O sea, todos tienen una cantidad de historias y de anécdotas que de verdad merecen un libro. Cada uno de ellos merece un libro. Pero me gustaría ese tipo de peleadores. Un Charles Oliveira, un Conor McGregor, un Khabib Nurmagomedov, también todo lo que viven por allí, ¿no? En Dagestán y toda la historia. Todo aquello lo que se hablaba, ¿no? Que entrenaba con los etnos, tío. Joder, tío, es que eso me parece loco. de lo algo más loco que he escuchado aunque bueno, aquí se dijo una vez que alguien vencía a un oso. Bueno, 3 personas vencíamos un oso, pero... No, espérate, es que... A ver, melón. No, el melón no, es que este Vamos a hombre... ir cortando, muchísimas No, es gracias. que ¿tú sabes lo que dice este hombre? A ver. Él dice que se pega con una cabra montés y la gana. No, a ver. ¿Cómo va a ganar con una El cabra reto- montés, Álvaro? El reto no fue así, o sea, todo esto viene de que yo dije lo del oso, ¿eh? Yo lo dije aquí con César. Sí, 3 contra un oso. Sí. ¿Tú y qué opinas? 3 contra un oso. Bueno, Imposible. depende de qué 3. Yo no me la jugaba. No, hombre, nosotros 3 a lo Pero, mejor vamos Hombre, jodidos. si metes a John Auto- Jones, Conor McGregor y Ilia Topuria contra un oso... Lo pasa mal el oso, pide el cambio. Ojo, ¿eh? Sí, yo metería un striker, un especialista en suelo y uno en lucha. Esto es lo típico que pone los chavales que estarán haciendo ahora, ¿sabes? Pues literalmente pensando quién vencería a uno. Sí, pero tú una cabra... le pregunté a ChatGPT, dije, ¿qué posibilidades tiene Juanma? Le puse todas las situaciones. Me dijo que era imposible. Pero tú piensas que una cabra no va a ir a por mí de primera, ¿sabes? Tengo el factor sorpresa. Que no. Iría yo, o sea, ¿sabes? En plan, ya estaría tan chill. Tú de no has visto cojones. una cabra montesa. Te Probablemente revienta. tampoco, la verdad, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir. Que lo dejen en los comentarios. No puede con una cabra. A ver, ¿quién podría, junto con dos colegas, contra un oso? Me ha encantado porque al principio... Eso también. ¿Qué 3 crees que podrían contra un oso? Y lo organizamos, ¿eh? Hablamos con quien haya que hablar. Con Jordi eso Pues es el que está haciendo los eventos así. Me hace mucha gracia porque, por ejemplo, antes de empezar este programa ha dicho Álvaro, no, me encanta vuestro podcast porque además hacéis preguntas con mucho fundamento. Y estamos aquí Tres hablando de- doritos después. ¿Quién vencería un Ha oso? sacado Estamos torneos. generando esto. Totalmente. Bueno, vamos a ir poniendo ya el broche final. No hacemos pase rojo porque eso ya se hizo en la primera. Ya se hizo. Así que, bueno, Álvaro, mil gracias por haber venido aquí a tu casa, porque esto ya es literalmente. Un auténtico placer, de verdad. Gracias a vosotros por la invitación. Era un buen momento, además. tío, Joder, por actualizar. lo hemos hecho perfecto, la Sí, verdad. ha sido buen timing, tío. Además que estuvimos como cambiando fechas, tal. Digo, pues esta ha sido cojonuda porque ya podemos hablar del combate de Ilia Topuria, que ya os digo, mi previsión es que creo que va a terminar favorablemente para nuestro querido Ilia.
y por la vía rápida, se les va a guardar la fiesta. Y bueno, hemos podido comentar un poco toda la actualidad. Ya sabéis cómo es esto, que es que de aquí a 6 meses podremos hacer otro porque hay más actualidad. Pero es lo bonito, destacar también cómo está creciendo todo esto en España. Creo que todavía nos quedan picos como este, por ejemplo, el de que pelee Ilia Topuria en la Casa Blanca, como el de que confío mucho en que Sosa, que pelea ahora, gane, que Joel Álvarez siga ganando y puedan empezar a llegar combates muy grandes, que la UFC venga a España. Yo no lo descarto, creo que tienen que venir. No tengo nada claro que vaya a ser Ilia el que lo encabece. Ojalá le prometan, oye, vente, Ojalá. aguántame y te llevamos la UFC a España y que fuera en un evento numerado, un evento gordo. De lo contrario, creo que la UFC no debería pasar más la oportunidad y en 2027 debería de hacer un Fight Night. Es mucho más ajustable, puedes ponerlo en horario favorable nuestro, al final no te juegas tanto como un evento numerado y que el resto, pues que un Joel Álvarez lo estelarizada, que Alexandre Topuria también estuviera participando, que al final también arrastra mucho, y el resto de españoles. Por lo tanto, creo que es un buen momento. Muy contento de que, gracias también a vosotros por darle visibilidad. Al final, entre todos estamos haciendo que esto sume, que siga creciendo, que la gente pueda darle ese asalto al octágono y aprenda y le pique el gusanillo y quiera seguir viendo este deporte. Pero eso, que le tengo fe. Esto se va a ir consolidando, va a ir para arriba. Las nuevas generaciones asumen como muy suyo también este deporte. En Huevo el otro día había casi 10.000 personas. Yo te iba a hablar justo de Huevo, está creciendo también una barbaridad. Está creciendo una barbaridad. Ha entrado Cristiano Ronaldo en el accionariado, el deportista más seguido del mundo. Está Ilia Topuria también consolidando como dos accionistas tan estratégicos. Se quiere seguir expandiendo, vamos a ir a nuevos países y creo que entre todos estamos construyendo un ecosistema que se va a consolidar. No, tal cual. Yo el otro día estuve viendo vídeos que fue en el Madrid Arena, ¿no? Sí, ahí es. Y bueno, había una cantidad de gentío y luego también que está creciendo a números increíbles. No, que es muy todos los complicado. chavalitos, solo hay que ver los gimnasios de barrio y demás, que están todos llenos y está siendo el deporte a día de hoy que yo diría que de los que más está creciendo. Yo digo que es el de mayor crecimiento a nivel mundial de contacto. Es verdad que si te vas, por ejemplo, al pádel, el pádel se puso mucho de moda y yo mismo me he echado un partidito de pádel, aunque soy malísimo. Entonces, mucha gente practica el pádel, pero como no hay números que lo establezcan, podemos considerar las MMA uno de los deportes de mayor crecimiento del mundo, sin duda alguna. Y los gimnasios petados. Yo entreno en varios, en diferentes, en uno hago jiu-jitsu, en otros MMA petados, tío. Y de gente muy joven, que esa gente lo que te va a hacer es que de aquí a 10 años, a lo mejor ahora tienen 15 años, de aquí a 10 tienen 25 y te pagan su entrada. Total. 40 pavos, pues 40 pavos y voy al evento. Entonces, totalmente, te ayudan a seguir construyendo las MMA en España. Y en ese camino estamos y vamos a seguir. ¿No? Que cuanto más gente ahora también esté entrenando, de ahí puede haber futuros campeones. Y hay más posibilidades, claro, de que te vaya saliendo gente que llegue porque es importante. O sea, en el momento en el que se nos acabe Ilia, tenemos que agarrarnos a nuevas estrellas. Es lo que hace que la gente de manera masiva entre. Y tienen que seguir, y van a seguir saliendo, seguro, confiemos en ello. Seguro que sí. Además hay buena cantera y buenos entrenadores. En España somos buenísimos en los deportes, ¿eh? Sí. Eso nadie puede decir que no. No. Eso vamos, Joder, me enfado si hace eso falta. te iba a decir, digo, a cualquiera te lo cuestiona. No, es verdad. Bueno, se lo diremos a Trump el 14 de julio. Sí, se lo vamos a demostrar, ¿no? La verdad es que esa imagen puede ser brutal, la verdad, ahora mismo. En el primer asalto, 30 segundos. Como McGregor contra, ¿qué fue? Contra Aldo, ¿no? ¿O contra quién fue? 13 segundos. 13 segundos, pues algo así, ¿no? Eso sería difícil de asumir. Eso sería, vamos, te cortan en la retransmisión. Bueno, no, hombre, podrían sacar un pastel para Trump, que se lo cortasen ahí entre todos, ¿sabes? Yo qué sé, para rellenar un poco. No, habrá que estar atentos, alguna sorpresa. Vale, alguna habrá, seguro. Pues, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Álvaro, de verdad, o sea, y fuera coña, creo que todo el mundo, le guste o no le guste, lo explicas todo súper bien, súper fácil. Aunque no hayas visto la UFC, te enteras de todo. Nosotros, yo creo que ninguno de los dos, más o menos, pues sí, lo seguimos, tal, no sé qué, desde que viniste, pero no somos frikis. Y aún así es que, de verdad, es que me voy con la sensación de, digo, joder, es que sé un montón de UFC porque me he enterado muy bien. Me alegro un montón, muchas gracias de verdad por la invitación y nada, cada X tiempo pues podremos ir actualizando más información. Esto es tu casa. Muchas gracias, un placer. Familia, como siempre decimos, ser felices. Chao, chao. Chao, chao. Chao.